Hoy día vamos a ver fundamentos de espectrofotometría, pero para ver el fundamento de espectrofotometría, primero tenemos que ver algunos conceptos generales. Seguramente ustedes ya lo vieron en el transcurso de su estadía o su paso por la universidad. A ver, en ocasiones de ver, dice, una serie de televisión de la policíaca o de médico, donde se hacen análisis a pequeñas muestras para averiguar si hay ADN, si este coincide con el de la víctima o con el malo, o si cierta sustancia puede afectar a la salud, etcétera, cualquier indicio. Entonces uno ve que los investigadores hacen una serie de estudios con las muestras, que en ocasiones son muy pequeñas y dan resultados. En la vida real sucede algo similar. Cuando se tiene en un laboratorio, en una solución, presencia de color, o cuando se sabe que hay cierta cantidad de un elemento, pero no se sabe cuánto, se genera entonces la inquietud de saber qué elemento es, en qué cantidad está, y es entonces que se produce una serie de preguntas tales que, ¿cómo lo voy a medir? Y otras más, entre ellas pueden estar, ¿qué es la luz? ¿Qué es la longitud de onda? ¿Cómo se mide la longitud de onda? ¿Qué relación hay entre la luz y el color? ¿Para qué sirve esto? ¿De qué manera se mide una solución coloreada? ¿Cómo ven ustedes? O como logramos ver ahora que están de moda las series. Ingeniero, disculpe. Sí, señorita. Disculpe que lo interrumpa. No se ¿No se ve ve? nada en la pantalla. Ok, No. está bien, perfecto. Ahorita lo arreglamos. Ahorita lo vemos. ¿Ahora? No todavía. Todavía. Okay. Ya en alguno, vamos a ver otra vez en otro. ¿Todos ven ahora? Sí, claro, ingeniero. ¿Alguien no logra ver? Yo no logro ver todavía, ingeniero. A ver, compañera, sálgase e ingrese de nuevo. Vamos a esperar. Ya. ¿Cómo fue la compañera? ¿Ya ingresó de nuevo? Sí, ya ingresé, pero no me sale la pantalla. Yo lo veo, ingeniero, en la pantalla que está compartido. No le sale la compartida. Lo voy a compartir de nuevo.
Ahora debería ver usted, compañera, para que no pueden Sí, ver. ya me Ok, sale, ingeniero. Gracias. ok. Es que a veces por la calidad yo le bajo la calidad porque puede ser que haya un equipo que no esté, no sea de última generación, entonces va a tener problemas. Pero está bien, no hay problema. Ya. Bien, entonces, perdón. Estuvimos hablando un poco de las series que normalmente ahora son comunes, las series de televisión, sobre investigación policíaca, donde vemos que hay un equipo, no solamente policía, o son policías, pero tienen una formación especial, que van a la escena del crimen y donde recolectan indicios, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa, cabello, cualquier cosa que sea una gota de sangre, una huella, una, qué sé yo, un terrón de tierra, si es que logran pillar tierra, cualquier cosa, cualquier ADN que puedan ir, muestra que puedan tomar. Entonces, ellos hacen un estudio de pequeñas muestras y si ustedes se fijan, son científicos, ¿no es cierto? Son personas formadas, son médicos especialistas, son especialistas en suelo, en tierra. Bueno, y todos esos análisis, si vemos, ellos tienen su laboratorio y utilizan equipos de generación que prácticamente en cuestión de segundos, de minutos, digamos, tienen la respuesta. Pueden hacer un barrido y encontrar qué tipo, como rayos X, encontrar qué tipo de una muestra sólida, qué tipo de elementos encontraron. Entonces, si pillan un cigarrillo, un vaso, cualquier cosa que puedan darle un indicio. Entonces, ellos, por ejemplo, ya tienen cubierta la pregunta de cómo lo mido, qué es la luz y demás cosas, entonces lo tienen bien resuelto, ¿no? Entonces nosotros vamos a tratar de darnos respuesta a todo eso que es de ver cómo lo mido, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, pues estamos viendo vamos a ver lo que es espectrofotometría. Para ver espectrofotometría, primero vamos a saber qué es la luz, qué es la longitud de onda, cómo se mide, qué relación hay entre el color, la luz y el color. Ok. Entonces el contenido de este tema está la espectroscopía, características de la luz, colores, que es la longitud de onda, relación entre frecuencia, velocidad y longitud de onda. Esto, relación entre frecuencia y velocidad, que son dos ecuaciones que siempre las pregunto en el examen, siempre las pregunto y un montón de personas no las saben. Y yo cuando estoy avanzando les digo siempre, absorción y absortividad, leyes de Lambert-Wiebe y espectrofotometría. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, y la colorimetría y espectrofotometría como procedimientos analíticos. Fotocolorímetro, espectrofotómetro, curva patrón, referencias en imagen. Fotocolorímetro vamos a verlo también conmigo y con el auxiliar. Bueno, hablemos de la espectroscopía. La espectroscopía es el estudio del espectro. Como su nombre dice, espectroscopía es el estudio del espectro de la luz que emiten los cuerpos, sustancias y elementos. Entonces, esa es la espectroscopía. Es el estudio del espectro de la luz que emiten los cuerpos, sustancias y elementos. Entonces, cada cuerpo va a emitir una luz de acuerdo con los elementos que tengan, ¿no es cierto? O las sustancias que tengan y elementos que tengan presentes. Entonces, esa es la espectroscopía. Estudio del espectro de la luz que emiten los cuerpos, sustancias y elementos. De este estudio se puede conocer la composición, temperatura, densidad, velocidad de desplazamiento y otros factores que les son propios y componen a estos cuerpos, sustancias o elementos. Esto es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Las moléculas poliatómicas producen bandas más anchas o más o menos anchas. Los átomos aparecen en línea.
estrecha correspondiendo a longitudes de onda definidas, características que utiliza la espectroscopía atómica para el análisis elemental. Entonces, en el espectro de la luz, cada elemento de la tabla periódica emite, como aparecen, líneas estrechas y que corresponden a una sola longitud de onda. Todos los elementos de la tabla periódica emiten o absorben energía a una longitud de onda específica. Por eso es que cada elemento tiene una longitud de onda que es igual que la huella digital, que es característica de cada uno de los elementos. ¿Ok? Entonces, las moléculas poliatómicas, obviamente que está compuesta por más de 2 átomos, producen unas bandas de absorción o emisión de luz más anchas. No son más anchas, menos, digamos, no son tan estrechas como una línea que le corresponde a un elemento. Entonces hoy día vemos que la espectroscopía es el estudio del espectro de la luz que emiten los cuerpos, sustancias y elementos. Si sabemos, si conocemos ese estudio, entonces podemos conocer la composición, la temperatura, densidad, velocidad de desplazamiento y otros factores que son propios y componen a estos cuerpos, sustancias o elementos. Vamos a ver las características de la luz. La luz tiene una naturaleza dual. Como una onda, para que se desplaza como una onda y como una corriente de partículas o paquetes de energía. Si la luz quema, si la luz calienta, entonces quiere decir, tiene que haber algo que le dé esa característica, ¿no es cierto? Y entonces se comporta como una corriente de partículas o paquetes de energía que se llaman fotones. Los fotones son paquetes de energía. Por eso que nosotros cuando vemos una estrella vemos que parpadea, ¿no es cierto? Entonces está emitiendo energía en paquetes de fotones. ¿Cierto? Entonces la luz se desplaza. Vamos a ver acá. Ay, caramba. No quiere verse. Okay. Entonces la luz se desplaza describiendo una onda. Vamos a ver más adelante. Einstein desarrolló en 1905 la teoría de que la luz estaba compuesto de unas partículas denominadas fotones, cuya energía era inversamente proporcional a la longitud de onda de la luz. Bueno, entonces sabemos que la energía de una luz es inversamente proporcional a la longitud de onda. Ya tenemos un dato. Quiere decir que mientras más pequeña sea la longitud de onda, que no sabemos todavía qué es la longitud de onda, entonces va a tener mayor energía. Entonces hasta ahora sabemos que una luz que tiene longitud de onda pequeña tiene mayor energía. Sabemos que tiene energía porque está formada por partículas denominadas fotones. Ok, entonces la energía, un fotón, o sea, un paquete de energía, si le hacemos incidir sobre una superficie, entonces esa superficie va a ser, esa energía va a hacer que los electrones que están en la superficie salten. Primero van a absorber energía y después lo vamos a excitar y vamos a tener un elemento en su estado excitado con mayor energía. Cuando le quitemos este elemento otra vez, este electrón solamente otra vez va a volver a su estado natural. Ok, entonces
le vamos a dar energía a un elemento de su estado natural, y esta energía sabemos que son paquetes de energía o fotones. Le damos energía, ese electrón, le damos energía, este electrón se va a excitar y va a pasar a un nivel superior. Solo al electrón, no al núcleo. Primero vamos a ver cómo está formado un átomo, ¿cierto? Un átomo es la parte más pequeña de un elemento y que está formado en el núcleo por protones y neutrones. En la parte espacial se cuentan los electrones. La carga de un electrón es exactamente igual a la carga de un protón, que es positivo, pero con signos opuestos. Por eso que el electrón es neutro, ¿cierto? Además, la masa o el núcleo está formado por la suma de protones y neutrones. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llaman a los átomos de un mismo elemento que tienen diferente masa? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los átomos de un elemento que tienen diferente masa? Por ejemplo, el carbono tiene 4. ¿Nadie? Isótopos. Isótopo. Entonces, los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen diferente masa. Entonces, por ejemplo, el peso molecular que conocemos nosotros, la masa atómica que conocemos es la masa atómica promedio, por ejemplo, de todos los isótopos. Por ejemplo, el carbono tiene 4 isótopos. La cantidad, el porcentaje de isótopos presentes en la Tierra por el peso atómico nos vamos a tener que va a ser diferente. Carbono 11, 12, 13, 14, por ejemplo. Y la suma nos va a dar el que aparece en la tabla. El carbono 12, que es como referencia, ¿no? Bueno, entonces tienen que acordarse un poquito de química. Bueno, entonces nosotros le damos un paquete de energía, o sea, un fotón, a un electrón. Bueno, si le damos sobre una superficie de algún elemento, entonces vamos a ver que un electrón de un nivel de su estado natural, normal, va a pasar a un nivel superior. Entonces, en ese estado vamos a decir que está excitado. Ese estado excitado es que vamos a utilizar más adelante cuando estudiemos absorción atómica. ¿Cierto? Espectrofotometría, absorción atómica. Entonces, están en su estado. Por eso es que ellos están irradiando energía, porque tienen energía. El momento que le quitemos la energía a este señor, vuelve a su estado normal. Ground. Bueno. La teoría magnética, un ratito por favor. Un ratito por favor. No, cuando hablamos acá, cuando hablamos de
el grado en su estado basal, básico, ¿no es cierto? Base como está, en la base, normal, en su estado natural. Bueno, la teoría electromagnética de la luz, propuesta por Maxwell, ustedes conocen esas baterías que son también baterías esta pila que le llamamos nosotros, hay una marca Maxwell. Bueno, este señor fue que propone la teoría electromagnética. Dice Maxwell que la perturbación que se propaga con ondas de luz está formada por fuerzas eléctricas y magnéticas, y la perturbación se produce en cargas eléctricas en movimiento. Entonces dice, la perturbación que se propaga como onda de luz está formada por fuerzas eléctricas y magnéticas, y la perturbación se produce en cargas eléctricas en movimiento. Entonces, vamos a ver que entonces la perturbación se produce por las cargas eléctricas en movimiento. ¿Está bien? Entonces, la teoría que propone Maxwell dice que la luz está formada por un campo eléctrico y un campo magnético. El campo eléctrico, este cafecito o plomito, que está en el eje de las Z y de las X. Entonces, fíjense ustedes que tiene una onda. Si estamos en un campo eléctrico, también tenemos una onda eléctrica. Como dice que está formada por dos campos, el otro campo es el campo magnético, que es perpendicular al campo eléctrico. Quiere decir que el campo magnético está en el eje Y y X. Entonces, el campo eléctrico y el campo magnético interactúan en forma perpendicular, quiere decir formando un ángulo de 90 grados. Perpendicular, no se olviden, uno dice, ¿qué es perpendicular? Y no saben qué es perpendicular. Son dos planos. Vamos a suponer que el escritorio es un plano. Ese plano debería ser el X y el Y, el escritorio. Y por en medio del escritorio, vamos a suponer que esto es el ancho del escritorio, tenemos otro plano pero que está por debajo y por encima. Entonces, en el plano del escritorio parte una onda, que es la onda magnética, que tiene la misma amplitud que la onda eléctrica. Cuando llegan en el eje X, que es comunes ambos, cortan en el mismo punto. Ambas tienen el mismo sentido. Entonces, un campo eléctrico o una radiación electromagnética está formada por un campo eléctrico y un campo magnético, que interactúan en forma perpendicular, tienen la misma dirección y la misma velocidad. Entonces, este efecto hace que se produzca la radiación electromagnética, que es la luz. Esa onda, cualquier onda, tiene una amplitud, que la amplitud es la distancia de la línea media a la cresta o al valle de la onda. Esta es la amplitud. La distancia de la línea media a la cresta. Y la distancia entre dos picos o la distancia entre dos valles se llama longitud de onda. Bueno, ahorita estamos aprendiendo qué es la longitud de onda y qué es la amplitud. La amplitud es la distancia de la cresta a la línea media. Y la longitud de onda es la distancia entre dos picos o dos valles de una onda. Por ejemplo, aquí en esta otra figura tenemos dos ondas
que tienen la misma amplitud, esta amplitud es la misma de acá, aquí parece que es una chica, pero exactamente la misma, pero que la diferencia es la longitud de onda, la distancia entre picos o la distancia entre valles. Este es 600 y este es 200. Fíjense que tienen la misma amplitud, pero diferente longitud de onda. No sé si al comienzo se acuerdan que dijimos que mientras más pequeña sea la longitud de onda, una luz, una radiación va a tener mayor energía. Entonces quiere decir que aquí en este gráfico vemos que mientras pasa una onda de 600 nanómetros, en ese mismo tiempo pueden pasar 3 ondas de 200 nanómetros. Perdón, no les dije que la longitud de onda se mide en nanómetros y un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Entonces, la longitud de onda, o lambda, así se la diferencia, o se la nombra, lambda es la distancia entre puntos iguales de ondas sucesivas, ¿no? O es la distancia entre dos picos, dos valles. La amplitud de la onda es la distancia vertical de la línea media a la cresta de la onda, de aquí a acá. Y cuando hablamos de radiación electromagnética, es la transmisión de energía en forma de onda electromagnética. Es la transmisión de energía en forma de onda electromagnética. Estamos hablando entonces de onda electromagnética. Bueno, si nosotros, por ejemplo, tenemos antes, así eran los televisores, un tubo. No sé si se acuerdan ustedes del experimento de Thomson, de los rayos catódicos. Entonces, él tenía una fuente de energía, irradiaba, hacía pasar energía y puso conectó un polo, el polo negativo, lo colocó en un extremo y en el otro extremo puso el polo positivo, y también en ese tubo, o esa plaquita que tenía dos placas metálicas, le hizo un orificio en el medio. Entonces, cuando venían, él midió y en una pantalla, cuando él ponía en contacto la pantalla fluorescente, entonces veía un puntito en el medio. Entonces ese puntito, entonces a este tubo le puso dos placas. No sé si lo tengo aquí, pero ahorita se lo voy a explicar. Ahorita esperen. Esto yo lo doy en química 100. Ahorita se lo voy a mostrar para que no hablemos un poquito. A ver. Sí, aquí. Ya, chicos. Bueno, acá, fíjense ustedes que este es el experimento de los rayos catódicos y electrones de Thomson. Él tiene una fuente de energía, entonces tiene dos placas en este tubo casi vacío y tiene una pantalla fluorescente. Tiene un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces el señor, cuando conecta esta fuente de energía, ve entonces que a este otro polo, a esta placa metálica que es de oro, le hace un huequito. Entonces pasa un rayo y cuando todo no hay nada, ninguna interferencia, él nota que hay una lucecita acá. No ve nada de esto, ¿no es cierto? Ve solamente la luz en la pantalla. Cuando le pone una placa con carga eléctrica, ve que la lucecita se coloca aquí abajo. Y cuando le pone el electroimán o el magneto, ve que la luz se sube en el otro lado. ¿Qué descubre este señor? Que lo que se mueve acá
son rayos, son una corriente de un elemento que se llama electrones y que, como es atraído con el polo positivo o por el norte, él dice que tiene carga y la carga es negativa. Con este experimento se encuentra que hay una relación de masa-carga de 1.76 por 10 a la 8 coulombs por gramo. Y después, con este otro experimento, Millikan, este otro señor encuentra aquí la carga del electrón, que es a 1.6 por 10 a la menos 19. Y esta carga del electrón menos la carga, sobre la relación carga-masa, se van las cargas y nos quedan masa, y encuentra que la masa del electrón es 9.1 por 10 a la menos 28 gramos. Bueno, entonces, vamos a seguir nosotros. Entonces, como es una descarga de electrones, vamos a suponer que este señor ahí no puede detenerlo, tiene mucha carga. Entonces, si estuviéramos sentados, entonces veríamos una figura nuestra por la carga de los electrones. Por eso se controla la cantidad de electrón que tiene. Bueno, ese Thomson es la base de la televisión, ¿no es cierto? Este es un efecto de emisión electromagnética. Entonces estamos emitiendo energía en forma de electrones, electromagnética, ¿no es cierto? El efecto fotoeléctrico demuestra el comportamiento de la luz como partícula, gránulo o corpúsculo. Aunque la luz está formada electromagnética, eléctrica, viene de electrones. Por eso es que la luz tiene carga, tiene masa, pero la masa de los electrones es tan pequeña que es 10 a la menos 19 en relación, por ejemplo, a la masa de un átomo. ¿No es cierto? Por eso es que nosotros vemos que este efecto fotoeléctrico demuestra el comportamiento de la luz como partícula, gránulo o corpúsculo. Entonces, por eso es que podemos diferenciar los colores. Entonces, aquí el problema es de iluminación, ¿no es cierto? La naturaleza corpuscular de la luz se observa en las fotos de objetos iluminados muy débilmente. La imagen se forma punto a punto y muestra que la luz a la película fotográfica por unidades separadas que la producen. Mientras más luz, vamos mejorando la imagen que proyectamos. Entonces, por eso es que antes los televisores en blanco y negro daban una imagen más o menos así. Esa es la que miramos. Ustedes no han logrado tener esa experiencia. Ya llegaron, la tecnología estaba más avanzada. Seguramente ustedes ya no conocieron televisores en blanco y negro. Pero entonces era por punto. Cuando se cortaba la tele, uno veía que un montón de puntitos. Todavía de repente, yo digo, los televisores son estos que habían antes. Ahora ya todos son a plasma. Y es otra tecnología, ¿cierto? Por eso hoy estos descubrimientos dieron origen a toda la tecnología moderna de la telecomunicación, como es la televisión. Bueno, aquí vamos a ver 3 tipos de imágenes. En estas imágenes se pueden apreciar, debido a la toma fotográfica, los elementos que apoyan esta teoría, ¿cierto? Mientras más puntos tengamos, vamos a ir aclarando la información fotográfica que tenemos, ¿cierto? De tal manera que al final obtenemos una fotografía con mayor claridad. Los colores. Bueno, hasta la fecha hemos visto que la radiación electromagnética está formada por un campo eléctrico y un campo magnético. Y son ondas. Y una onda está formada por la longitud de onda, que es la distancia entre dos picos, o entre picos
y 2 picos consecutivos, y la amplitud de la distancia media de la distancia de la media al extremo, a un extremo, ¿cierto? Entonces sabemos que una radiación electromagnética, una luz es una radiación electromagnética. Más adelante vamos a volver a retomar, todavía no se acaba lo de la luz. Los seres humanos y algunos animales apreciamos una amplia gama de colores que, por lo general, se deben a la mezcla de las luces de diferentes longitudes de onda. Entonces, un color es la mezcla de longitudes de diferentes longitudes de onda. ¿Qué es el color? Ya saben, es una mezcla de luces de diferentes longitudes de onda. Si hay un color específico, un color puro, se debe a una sola longitud de onda, o sea, un elemento. Se conoce como puro al color de la luz con una única longitud de onda o una banda estrecha de ella. Entonces es un color puro. Aquel que tiene una sola longitud de onda o una banda estrecha de longitud de onda. Entonces, el color tiene sus atributos, ¿no es cierto? La tonalidad, cuando hablamos de tonalidad, es la cualidad que nos permite distinguir entre rojo, verde, todos los colores. Esa es la tonalidad. ¿Qué tono es? Rojo, blanco, negro, azul. Y saturación es la mezcla del color, o sea, mayor o menor mezcla del color con el blanco. Y la claridad se refiere a la intensidad del color, si es más débil, si es más fuerte. Entonces, la tonalidad nos permite distinguir entre los colores, la saturación y la mezcla mayor o menor entre el color y el blanco, y la claridad se debe a la intensidad. Entonces, ya son los atributos del color, y sabemos que el color se debe a la mezcla de diferentes longitudes de onda. Cuanto más larga sea la longitud de onda de la luz visible, hace rato dijimos al comienzo que si una radiación electromagnética, si la longitud de onda era pequeña, mientras más pequeña, más energía tiene la luz. Ahora estamos viendo que cuando más larga la longitud de onda de la luz visible, ahora estamos hablando del visible, tanto más rojo el color. Si estamos hablando ya en la luz visible, todavía vamos a llegar al espectro y vamos a aclarar más lo que es la luz visible. Dice, cuando más larga sea la longitud de onda de la luz visible, más rojo es el color. Nos está hablando que en el espectro de la luz, mientras más grande sea la longitud de onda del visible, de lo que podemos percibir con los ojos, más rojo es el color. Y asimismo la longitud de onda corta, las longitudes de onda corta están en la zona violeta del espectro. Entonces ya nos da 2 puntos de la luz visible, que mientras más larga sea la longitud de onda, más rojo va a ser el color, y mientras más corta sea la longitud de onda, está en la zona del espectro de la luz violeta. Entonces está diciendo que la luz visible está entre el violeta, que es la longitud de onda más corta, y el rojo, que es la longitud de onda más larga del visible. Entonces ahora vimos que este es un espectro de la luz, como llega el sol. ¿Está bien? Entonces, de este espectro de la luz, lo que vemos nosotros es lo más pequeño. Está ya dijimos que la longitud de onda se mide en nanómetros, 10 a la menos 9. Entonces, la luz visible está entre 400 y 700 nanómetros. Es la que podemos percibir con los ojos. Entonces, puede ser 350, 750, depende del autor. Pero vamos a suponer que está entre 400 y 700. Entonces, esta es la luz que percibimos con los ojos. Por eso decía acá, cuanto más larga la longitud de onda del visible,
más rojo el color. Y la longitud de onda corta están en la zona de violeta, están aquí. Entonces, mientras más corta la longitud de onda, violeta es el color. Del visible, solo lo que podemos percibir con la vista. Entonces, esta es la luz, es la radiación visible, la luz visible, el visible. Entonces, el visible, los extremos es violeta y rojo. Después hay una mezcla, el azul verdoso, el verde, el amarillo verdoso, el amarillo anaranjado y los rojos, toda la variedad de rojos, ¿no es cierto? Estamos hablando de tonalidad. Bueno, entonces estamos hablando que el visible entonces tiene una franja de longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros. O una banda. Entonces, mayores que el rojo está el infrarrojo, de arriba de 700. Por eso que en esta escala es poquín, o sea, no entra, 700. Hasta aquí está 1000, este es de 1000 nanómetros. Entonces está el infrarrojo. Bueno, ahorita vamos a ver hasta el infrarrojo nada más. Menos que el violeta está el ultravioleta. Que el ultravioleta viene hasta 25 nanómetros y más por ahí. Violeta menos. Por eso nosotros hablamos de la luz ultravioleta. Por eso que ustedes han visto que hay punteros de luz roja, ¿no es cierto? O verde. Estos son menos inofensivos. Pero ustedes no van a ver un puntero de luz ultravioleta, porque la luz ultravioleta se utiliza para esterilizar. Mata a todos los bichos. Entonces, no nos pueden. Nosotros no podemos someternos a una radiación ultravioleta porque nos puede provocar grandes cambios, puede destruir, nos puede matar. Y en los rayos X peor, por eso es que los rayos X tienen otra propiedad de irradiación, por eso es que lo utilizamos para la radiación, para las placas radiográficas. No, fíjense ustedes que acá, en este extremo derecho, está la longitud de onda. La longitud de onda, la onda es más grande, y en el extremo izquierdo la longitud de onda es más corta. Por eso, a partir de violeta es más corta la longitud de onda y a partir del rojo es más grande. Vamos a tomar como referencia la luz visible, que es entre 400 y 700. Bueno, esto lo vamos a tomar. Y esto que acabo de mostrarles, y lo voy a repetir unas 2 o 3 veces más, sí o sí tienen que saber lo básico para que ustedes puedan entender todo lo demás. Así que cuando tomo el examen y el compañero no sabe qué es el espectro de la luz, porque lo tomo oral, el compañero se aplaza o se queda repechaje. Entonces, bueno, aquí está volcado el espectro. Bueno, puede estar de arriba para abajo, para arriba, igual tenemos que entender. Entonces, el espectro de la luz dijimos que estaba entre el violeta y el rojo, ¿no? Entre 400 y 700 nanómetros, o 350 y 750, algo por ahí, 800 incluso en algunos autores. Entonces, en el visible podemos ver de longitud de onda más pequeña, que es el violeta, el añil, o el azul. Bueno, este azul es medio celeste ya, el verde, que componen la base de la luz visible. Mayor longitud de onda, porque este es 700, entonces viene el infrarrojo, que podemos medirlo ya en micrómetro, viene el microonda, que podemos medir en centímetros, y la radio, la longitud de onda de la radio, que son en metros. Menores que el violeta, está el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Entonces, este es un espectro completo de la luz natural. La luz natural es la que nos llega del sol, tal como nos llega. Así todos los elementos existen
existentes poseen un espectro. Cada elemento tiene un espectro, una longitud de onda característica para cada uno de ellos. Hay varios tipos de espectros. Los más comunes son los espectros continuos, espectro de emisión y los espectros de absorción. Cuando uno continuo es cuando vemos todo un espectro, todo el espectro a la vez. Si el espectro es colocado frente al espectroscopio, se podrá ver un elemento. Si es colocado frente al espectroscopio, se podrá ver un elemento. Esta situación en la que se le somete a alta temperatura, hablando de un elemento, y presión, y no se presentan líneas oscuras, se trata de un espectro continuo. Entonces, si vemos un espectro con todos los colorcitos, estamos hablando de un espectro continuo. En situaciones normales, y se observan unas líneas de colores frente a un fondo negro, se trata de un espectro de emisión. Bueno, si vemos un espectro continuo con todos los colores, el espectro continuo es pues a alta temperatura, y vemos líneas en un espectro continuo y vemos líneas oscuras, líneas oscuritas que aparecen en el espectro, se trata de un espectro continuo, ¿cierto? En esta situación normal, y si se observan unas líneas de colores frente a un fondo negro, se trata de un espectro de emisión. Estamos hablando de un espectro continuo, un espectro de emisión, y ahora, si por último, si sucede la primera situación, que tenemos un espectro continuo con una rayita, entre el elemento afectado y el espectroscopio se coloca un elemento a menor temperatura que el primero, se obtiene el espectro de absorción. Vamos a verlo más adelante. Si tenemos una fuente de energía, esta fuente de energía puede ser, qué sé yo, la luz. Entonces vamos a ver que tenemos un espectro frente a un prisma. Entonces nos va a dar un espectro continuo de todos los colores. Este es un espectro continuo. Si esta luz natural le ponemos un elemento en este estado gaseoso y lo hacemos pasar por un prisma y vemos que el fondo, tenemos un fondo negro, entonces, pero percibimos rayitas de color. Estas rayitas de color, si estamos en estos espectros, tienen diferentes longitudes de onda. El rojo es 700 y el violeta es 400. Entonces los intermedios, entonces vemos acá el rojo, el amarillo, qué sé yo, amarillo naranja, amarillo, el verde y el azul. Si vemos esta rayita, se trata de un espectro de emisión. Entonces absorbe todos los colores menos y emite los elementos. Estos elementos están dentro de este gas. Si tenemos un espectro continuo y logramos y sobre este espectro continuo aparecen líneas oscuras, estamos hablando de un espectro de absorción. Este es un espectro de emisión y este es un espectro de absorción. Donde todos los colores que tenemos vamos a absorber rayitas de acuerdo a los elementos. Estos elementos están acá, entonces ellos van a absorber esta energía para excitarse, entonces van a provocar que aparezcan estas líneas. Ese es un espectro de absorción. Y si tenemos un fondo negro,
Entonces y aparece en el fondo negro rayitas un espectro de emisión. Entonces, el espectro óptico, entonces estamos hablando de la luz blanca, está compuesta por ondas de diversas frecuencias. Cuando un rayo de luz blanca pasa por un prisma, se separa. Cuando hablamos de luz blanca, estamos hablando de la luz visible. Cuando hablamos de luz natural, es la luz así como llega del sol. Nuestra fuente de energía es el sol. Entonces, la luz blanca está compuesta de ondas de diversas frecuencias. Cuando hablamos de luz blanca, estamos hablando de visible. Cuando un rayo de luz blanca pasa por un prisma, se separan en sus componentes de acuerdo a la longitud de onda. Si nosotros tenemos una luz blanca que llega del sol, que estamos hablando de la luz visible, es la que vemos, entonces la hacemos atravesar por un prisma, vamos a obtener este espectro de la luz. Lo que nosotros llamamos un arcoíris de luz, pero se separa exactamente así. ¿Okay? Cuando se da, por ejemplo, el arcoíris, porque al atravesar hay agua en el medio, en la atmósfera, y entonces se produce ese efecto. Generalmente después de una lluvia y hay sol, vamos a ver un arcoíris. O si ustedes van a una catarata cualquier día, y ahí entonces hay mucha agua, vapor, porque el efecto de caerse se evapora y entonces se lleva en el aire. Y usted mira el sol, ahí se ve exactamente el arcoíris. Fíjense que los rangos de este señor ya no es 700, de 700 decimos rojo, ¿no es cierto? Ya fíjense que queda un poquito más grande. 750, 800, unos 750 más o menos. Y estamos en 400. Entonces, cuando la luz blanca está compuesta de ondas diversas, de diversas frecuencias, cuando un rayo de luz blanca pasa por un prisma, se separa en sus componentes de acuerdo a la longitud de esta forma. Todos los elementos poseen un espectro propio, que se puede medir ante las temperaturas elevadas, ya que producen espectros discontinuos. Entonces, de acuerdo con esa propiedad, todos los elementos tienen un espectro propio. Cada elemento emite o absorbe energía de acuerdo a una longitud de onda característica. Entonces, con esa propiedad, con esa característica, podemos hacer diferentes mediciones con diferentes equipos. Los azules son los metales, los naranjas son los no metales, estos medio, ¿qué se llama? ¿Qué color es este? Pues medio rosaditos son los inertes, los verdes son predominantemente no metales. ¿Qué más acá hay? Bueno, están todos los elementos. Para ver el espectro, si quieren ver ustedes el espectro de la tabla periódica, hay que buscar en esta dirección. Entonces, ¿qué es la longitud de onda? Ahora sí, entonces vamos a ver que si nosotros tenemos, por ejemplo, en casa un lavadorcito de agua, un bañador con agua, o una fuente si redonda, y nosotros hacemos una perturbación en el centro, si le hagamos una bolilla, una piedrita en medio, vamos a ver esas ondas que se provocan, está de acuerdo a la energía que le vamos a introducir a esa fuente que está con líquido, por ejemplo, en el medio, y se va a producir una onda que se van a dispersar del centro hacia afuera. Yo creo que todo el mundo ha visto ese efecto. Entonces, fíjense que esa onda se inicia en el centro y se va desplazando, por eso que cada cierto tiempo vemos nosotros
alrededor una onda que se desplaza del centro hacia afuera. Esa onda se va formando cada uno de los círculos. La distancia entre dos picos o dos valles de una onda se llama longitud de onda lambda. Eso ya lo vimos. Que no nos olvidamos. O de dos crestas. Bueno, cresta hacia arriba y valle hacia abajo. ¿Cierto? Entonces, esta onda se desplaza a una cierta velocidad. Entonces, si nosotros ponemos un punto de observación en el trayecto de la longitud de onda, vamos a ver que cada vez que aparezca, y podemos contar cada vez que aparezca una cresta, y podemos contar las veces que pasa la onda por segundo. ¿No es cierto? A esas veces que pasa por segundo, esta onda se llama frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia con la que va tu cortejo a tu casa? Bueno, 2 veces por semana, porque medimos que en la semana 2 veces pasa. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de una longitud de onda? Tantos hertz. Es veces que pasa en un segundo la onda. Por segundo, ¿no? El cortejo o la corteja uno la visita por semana, porque todos los días se acobarda, ¿no? O lo botan. Además sabemos que esta longitud, esta onda tiene cresta, tiene valle, tiene una velocidad y además ahora más incorporamos que hay una frecuencia en las veces que pasa por un punto de observación. Yo pregunto, ¿qué es la frecuencia? En las veces que pasa una onda por un punto de observación. Entonces, esas son las características de la onda. Antes que veamos, a ver, voy a mostrarle otra vez cómo se puede medir. Aquí. La frecuencia. Si provocamos, por ejemplo, que se emitan movimientos en esa fuente, o si estamos en el mar, vamos a suponer que tenemos una vara, que este bichito de acá, una gaviota o un pato, si no encontramos gaviota o un pato, que sea de plástico, le tenemos un huequito, provocamos ondas, y entonces cada que llegue la onda, hasta que se gaste la energía que lo provocamos, entonces este pato, cada que llega una onda se va a subir para arriba y cada que se pase la onda se va a bajar. Y cada que suba, lo vamos a contar veces por segundo. Esa es la frecuencia, ciclo por segundo. Entonces quiere decir que es un ciclo, de aquí hasta un ciclo. Entonces, ciclo por segundo. Es el número de ondas completas que pasan por un punto en un tiempo dado. Entonces, la frecuencia es el número de ondas completas que pasa por un punto en un tiempo dado. Sigamos con lo nuestro. Ya entonces ahora ya sabemos que hay una longitud de onda, que hay una amplitud y que hay una frecuencia. Lo que más nos interesa es la longitud de onda y la frecuencia. Hay una velocidad también. ¿Sí? Tenemos tres variables: longitud de onda, frecuencia y velocidad de la luz. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se relaciona esta longitud de onda con la frecuencia y la velocidad de la luz? Perdón, la velocidad de la luz. Bueno, estamos hablamos de la luz natural, entonces de la velocidad de la luz. Entonces, son las características de las ondas, ¿no es cierto? Entonces, la longitud y la frecuencia de onda, la longitud y la frecuencia de la onda, longitud
longitud y frecuencia de onda son inversamente proporcionales y se relacionan mediante la siguiente ecuación. Entonces, el producto de la longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad, en este caso, la velocidad de la luz. Y entonces, como este es un dato, ¿cuánto es la velocidad de la luz? ¿Cuánto es la velocidad de la luz? Kilómetros sobre segundo. 300.000 kilómetros sobre segundo. Entonces sabemos que la